amemos su regreso. Yo quiero hablarte hoy acerca de eso, que este sea como un tema que despierte en nuestros corazones hacia una verdad vital de las Escrituras, que obviamente al entenderlo, al caminarlo, va a transformar cómo caminamos en nuestra vida diaria. Déjame orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor hacia cada persona aquí manifestada, dándoles vida, dándoles la oportunidad de estar en la iglesia, de venir, Señor, de tener alimento en sus casas. Gracias por todo lo que tú haces con tu iglesia, pero háblanos también, que tu palabra venga y nos hable, que haga tu palabra lo necesario en nuestras vidas para acercarnos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar leyendo un pasaje de Apocalipsis, porque quiero usarlo como trampolín para lo que venimos hablando. Dice Jesús en el capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega. Eso significa el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Leo este versículo porque la iglesia sabe mucho, precisamente por los evangelios, de el que era, de Jesús en su etapa de aquí en la tierra, el que era. La iglesia sabe poco del que es, porque la Biblia dice que Jesús resucitó y está vivo, está en tu corazón, está en ti y también está a la diestra del Padre, el que era, el que es. La iglesia se enfoca mucho en el que era, más o menos en el que es, pero muy poco en el que ha de venir. Muy poco entendimiento en esta faceta o esta etapa en la vida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Ahora, otra cosa importantísima también por decir, el mensaje del evangelio que transforma, que cambia. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: el evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, es tan poderoso el evangelio que transforma, dando a una persona el milagro más sorprendente que una persona puede recibir, que por cierto no es una sanidad de cáncer, no es una restauración de alguien que estaba muy mal. No, eso no es el milagro más asombroso que alguien puede recibir. El milagro más importante es la salvación, es trasladarnos de muerte espiritual a vida espiritual. Y ese mensaje del evangelio que vivimos, que creemos, que anunciamos, es que Jesús murió en la cruz del Calvario, el que era, que resucitó y habita entre nosotros, el que es, y que volverá por su iglesia y a reinar en las naciones, el que ha de venir. Ese es el mensaje completo, el círculo completo del evangelio. La razón por la cual Jesús le decía a la gente cuando Él los sanaba, tú te tienes que recordar si has leído los evangelios, cuando Él les decía, pero no digas nada. Hacía un milagro, les dejaba con vista, les quitaba la lepra, a los paralíticos empezaban a caminar. O sea, hacía cosas sorprendentes y luego les decía, pero no digas nada. Porque Jesús no quería ser conocido como el milagrero del momento. Él les decía, no digas nada, porque Él quería que pudiéramos entender todo el ciclo de que Él vino, caminó entre nosotros el que era, resucitó, venció la muerte, vive, está a la diestra del Padre el que es. Pero la tercera etapa y tercera dimensión, el que ha de venir. Jesús va a regresar y ese es el mensaje del evangelio. Si no entendemos a Jesús en estas tres dinámicas, nos vamos a quedar cortos en el entendimiento o en la experiencia de la plenitud de Cristo, a menos que avancemos a entender estas dinámicas de Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Ahora, 2 Timoteo 4:8, leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, por despedirse aquí del mundo. Yo he pensado que Pablo tenía su fecha de muerte, o sea, como era un prisionero romano, porque tenía nacionalidad romana, y a ellos los decapitaban, seguramente le habían dicho para el día 17 de noviembre
un ejemplo, ese día te van a ejecutar. Y entonces escribe esta carta a su hijo espiritual, a Timoteo. Y en uno de los últimos versículos, el último capítulo de la carta, versículo 8, dice: ahora me espera el premio, el galardón, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. La Reina Valera 60 dice: aquel día. Amados, hay aquel día. Aunque estemos tan absortos en la practicidad de la vida, en lo que vivimos en la actualidad, en lo que sucede a nuestro alrededor, hay aquel día. La Biblia lo dice continuamente y necesitamos como iglesia despertar al respecto. Pero dice, el día de su regreso, lo dice la NTV. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo o aman, dicen otras traducciones, su venida. El premio no es solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Ahora, si yo pregunto aquí, ¿quién ama su venida? Ustedes paleros me van a contestar, Pero la realidad de las cosas es que poco entendimiento tienes al respecto. Y la segunda es que en realidad amas más tu vida aquí que a lo mejor la idea de que Jesús regrese. Ahora déjame te hablo algunas cosas antes de entrar así en tema. Mira, el Nuevo Testamento contiene 260 capítulos. Y en esos 260 capítulos, el regreso de Cristo se menciona 318 veces. El regreso de Cristo, tanto el arrebatamiento de la iglesia como su regreso, se menciona 318 veces. Ahora, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que el regreso de Cristo fue el combustible de la iglesia primitiva. Ellos querían que regresara y vivían de tal manera como si Cristo hubiera resucitado ayer y fuera a regresar mañana. Y así vivían, con ese sentido de urgencia, pero sin perder los pies sobre la tierra. Sin entrar en un aspecto místico raro, así como de película de terror, de explosiones y cosas, o de la historia cuando la iglesia empieza a reavivar este mensaje en el siglo XIX, en el 840 y tantos más o menos, a través de algunos de los predicadores de ese tiempo. Tan fuerte pegó el mensaje que gente empezó a cerrar sus negocios, ponían anuncios afuera que decía Cristo ya viene, y por eso cerraban a esperar, a irse, a enclaustrarse, a un aislamiento pensando ya Cristo va a regresar. Pero esa no es la idea de su segunda venida. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante en los negocios, en todo lo que tenemos, pero la expectativa del corazón de la iglesia, de aquellos que son iglesia, es un clamor que dice: ven, ven Señor, espero que ya vengas. Y ese sentido de urgencia del que te estoy hablando fue el que activó en la iglesia primitiva un movimiento, un despertar, un avivamiento sin precedentes. Pero la Biblia nos habla en el Apocalipsis también, que ahorita hablaremos un poquito del libro nada más, algunas pautas. Nos dice que el avivamiento que viene antes de su regreso será algo impresionante, grandísimo. Ahora, también cuando Jesús habla en Mateo 24 de su regreso, que yo nada más quiero recordarte que la plática de Mateo 24 y Mateo 25, que viene siendo su último sermón público ante sus discípulos, la pregunta es por sus discípulos: ¿qué va a pasar cuando te vayas? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Qué va a suceder? Ese es el contexto, una pregunta que surgía en sus corazones. Y Jesús habla de muchas tendencias. Empieza a decir: habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, habrá engaño, falsos cristos, falsos profetas se levantarán. Habla de tendencias, pero hace un comentario que debemos de poner atención. Dice: será como una mujer en labor de parto. ¿A qué se refiere Jesús? A que esas tendencias que toda la historia han sucedido, entre más se acerque su tiempo de venida, cuando más se acerque su regreso, como una mujer de parto, parturienta, antes de dar a luz, las contracciones son más seguidas, así va a suceder. Por eso es que nosotros estamos viendo cada vez más cosas suceder alrededor de nosotros, porque así como se empieza teniendo una contracción, según sé,
Allá, no sé cada cuándo, aquí hay varios médicos, no me tendrán que corregir, pero una cada hora, no sé. Pero después se va acortando el tiempo y ya es cuestión de minutos y ya sabe el médico que ahí viene, porque han habido contracciones, ha habido dilatación. Pues Jesús nos habla de eso. También tenemos que entender que un cristiano que no ama el regreso de Cristo, en el sentido de lo que Jesús nos revela, es como una novia que no ama el día o que no anhela el día de su boda. Mire que nosotros nos ha tocado aquí en Amistad casar a tantas parejas, sobre todo estos últimos año y medio, ¿verdad? Híjole, qué bárbaro. Ya no veía yo así la salida, ¿verdad? Tanta boda. Me encanta que se casen, pero es el estrés de ponerme traje, no tienen idea cómo me pone, ¿sí? Y luego el estrés de que mi esposa me diga, ¿y ahora qué me voy a poner? Hemos ido a tantas bodas. Mi amor, no te preocupes, pero eso no lo entienden las mujeres, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, obviamente, pero sí. Pero no, a todas las bodas que he ido, las que se celebraron en calor como en invierno, en unos inviernos apabullantes, todas las novias, miren, así con una sonrisa de oreja a oreja porque ya se quieren casar. La última que fuimos, qué bárbara, la novia ahorita estaba en la primera reunión, pero así, mira, ya no les importa que si el pollo va a salir bien, que si Chuchita no va a llegar, ya lo que quieren es casarse. Y ese es el sentido con el que tenemos que ver el regreso de Cristo. Ese es el sentido. Ahora, si tu entendimiento del regreso de Cristo y de los últimos tiempos te produce temor, es porque hay una confusión en tu mente y en tu corazón. O si te produce cosas peores aún, como no, es que ya no me quiero casar porque ya vaya a regresar Cristo. Ay, Dios mío. O no quiero tener hijos, o ya no va a hacer ningún negocio, ya no va a hacer. No, tú sigue, la vida sigue. Sin embargo, hay algo interno. Ahora, vamos a entrar aquí al tema del regreso de Cristo. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primero, yo diría número uno, porque la tierra está enferma. La tierra está enferma. La solución para la tierra no es una mejor política, para la sociedad no es una mejor, no es una mejor economía, o sistema de justicia, o sistemas migratorios, o sistemas de cómo esparcir y dar alimento a todos. No es esa la solución, aunque hay buenos intentos por grupos altruistas y sociales y Greenpeace y todo esto, que es un efecto secundario de un deseo interno en el hombre porque cambien las cosas. La solución no está en el hombre. La tierra está enferma y el hombre se ha convertido en el lobo del hombre. Hay guerras, hay desigualdad, hay una codicia abrumadora. El hombre se aprovecha, no les importa la niñez, y la apatía es abrumadora, y la iglesia está adormecida. La iglesia está adormecida. ¿Y qué va a hacer el Señor para cambiar todo? Bueno, va a someter a la tierra por un proceso. Ese es el proceso que a veces el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice que este mensaje es dulce y amargo al mismo tiempo, porque esas ambas dinámicas se generan en nuestro corazón, en nuestro interior, cuando lo empezamos a meditar. Sin embargo, tú tienes que entender que el Señor va a someter a la tierra a un proceso para purificarla, porque la tierra es suya. Esa idea de que cuidemos nuestro mundo para darle un mejor mundo a nuestros hijos, el mundo no es tuyo ni mío, es de Dios. La tierra es de Dios y su plenitud, y Él es el que está más interesado en meterla en este proceso, aunque estresante, complicado, difícil, pero meterla para sanarla, así como un médico tiene que atravesar a sus pacientes por un proceso complicado para extirpar un tumor maligno. De la misma manera, el Señor va a pasar la tierra por un proceso difícil para extirpar algo a través de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, hay muchos pasajes, pero te voy a llevar a dos de ellos
que hablan del suceso. El regreso de Cristo se divide en dos etapas. El regreso de Cristo en sí es cuando Cristo pisa la tierra, camina sobre la tierra. Pero antes de eso, y es lo que muchos tienen por confusión, está el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahí en ese punto Jesús no pisa la tierra. Dice la Biblia que vamos con Él en los aires. Antes de leer el pasaje, ¿te acuerdas en el libro de los Hechos? Cuando el Señor Jesucristo asciende, Hechos capítulo 1, delante de todos, le preguntan otra vez: Señor, ¿quién va a restaurar a Israel? ¿Cuándo será esa restauración? Y les dice: no les conviene a ustedes saber los tiempos ni las razones, el cronos, el kairos. Eso está en la voluntad del Padre. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo dice la palabra que el Señor Jesucristo asciende y todos se quedan ahí, y se acercan dos varones, eran ángeles, y le dicen: así como lo están viendo irse, así lo verán regresar. El apóstol Pablo, después, cuando nos empieza como buen maestro a explicar cómo va a suceder esto, lo dice en 1 de Tesalonicenses, que por cierto es una carta donde de repente habían venido personas a la iglesia a decirles que no se preocuparan de esa dinámica, no pasa nada, ustedes vean la vida. Y los tesalonicenses entran en esta situación de vida donde ya dejaban de vivir con el anhelo del regreso de Cristo, y viene Pablo a remover su tierra, a removerle sus cimientos, y les empieza a hablar y les empieza a decir: hey, Cristo va a regresar. En el capítulo 4, versículo 16 dice: pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, ¿por qué lo dice así Pablo? Porque él está hablando con esa urgencia que solamente el Espíritu provoca de en tiempo presente. No dice los que vengan en futuras generaciones o en 2000 años o no sé cuántos años. No, porque hay una urgencia en su corazón. Dice: entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Ahí está, ese es el arrebatamiento. Y así estaremos con Él para siempre. Si algo causa en el corazón, o debe causar en el corazón de la iglesia, que vamos a estar con Él para siempre, es un sentido de paz, de tranquilidad. Porque cuando el Señor haga eso, entonces Él nos va a regenerar. Fíjate, la regeneración obviamente empieza aquí por la obra del Espíritu Santo, pero 1 Corintios 15 ahora dice lo que va a pasar en ese encuentro. Versículo 51, empiezo a leer a la mediación del versículo. Dice: seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso va a pasar cuando Él arrebate a su iglesia, cuando Él regrese en esa primera fase. Pero la venida de Cristo no es este arrebatamiento, es cuando ya regresa Jesús con su iglesia, ahora sí, para gobernar sobre este mundo. Ahora, la Biblia dice que nadie sabe el día, la hora, lo dice Jesús, solamente el Padre. Sin embargo, Jesús ahí mismo en Mateo 24 nos dice que podemos conocer la temporada por las señales, por ver a la mujer en labor de parto. Apocalipsis 1, capítulo 3 dice: bienaventurado. A ver, di conmigo: bienaventurado. Bienaventurado. Muchas veces nos centramos en las bienaventuranzas de Mateo, en el Sermón del Monte, pero hay unas cuantas más en la Biblia que también las dice Jesús. Jesús le dice a Pablo cuando se le aparece, dice: más bienaventurado es dar que recibir, de boca de Jesús. Y aquí en Apocalipsis está también esta bienaventuranza. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardarán las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora, Apocalipsis significa apo sin calipsis, velo, sin velo o revelación. ¿Revelación de qué? ¿De los eventos futuros? No, de Jesús. Apocalipsis es el libro en la Biblia que nos muestra a Jesús
como ha de venir, en ese aspecto que normalmente no lo conocemos. Apocalipsis es la revelación de Jesús desde la perspectiva del Padre. Los evangelios describen a Jesús desde la óptica de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Importantísimo entenderlo, pero Apocalipsis lo hace desde la visión o la definición del Padre. Ahora, yo decía ahorita en la primera reunión, si tú pudieras elegir tomar un café con los apóstoles para hablar de Jesús, o con el Padre directamente para hablar de Jesús y que te explicaran de Él, ¿con quién hablarías? Yo escogería al Padre. A los apóstoles ya los leí, pero al Padre me gustaría. Bueno, esa revelación es Apocalipsis. Escuchar al Padre hablarte de su Hijo glorificado produce una transformación superior y un deseo superior. En pocas palabras, Apocalipsis es, así como los hechos de los apóstoles, es la historia de los apóstoles y la iglesia. En ese tiempo, Apocalipsis son los hechos de Cristo como ha de venir. Por eso necesitamos anhelar conocer más de esto. Ahora, número 2, la iglesia debe de velar. Yo te decía ahorita, el sentido es una espera en plenitud, como una novia que sabe que llega su día. No un sentido de terror, de ay, va a venir y qué va a pasar, y ay, te genera un estrés. No, eso no es el deseo. Yo te decía ahorita, si eso es lo que sucede en tu interior, algo está mal en tu cableado espiritual interno que necesitamos corregir. Porque lo que debe generar en la iglesia es un sentido de pasión, de deseo. Jesús dice en Mateo 24, justo en ese pasaje, cuando les está hablando de su regreso, en el contexto de las preguntas que le hacen de cuándo vas a venir, cuáles serán las señales de tu venida, Jesús les dice en el versículo 42, por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Jesús nos alienta a tomar una posición diligente en cuanto a los postreros tiempos y su venida, a no subestimar de forma incorrecta ese tema, a no burlarnos, a no hablar de eso así como por muchos años yo le decía, no me importa leer Apocalipsis, porque pues yo sé que el Señor gana al final y no le entiendo. Pues no le entiendes porque no lees, me empezó a decir el Espíritu Santo, porque no has venido a mi presencia, porque no me anhelas. Y en los últimos años este se ha convertido para mí un mensaje más personal, más directo, más a mi corazón. Pero Pedro, el apóstol, también advierte de eso. Dice, ante todo, segunda de Pedro 3, versículo 3 y 4, dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Wow, la Biblia ya nos advierte de eso. Pues que tú no seas parte de estos burladores, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero Jesús no lo repite en Mateo 25 cuando está hablando de las 10 vírgenes, mensaje último de Jesús en público a sus discípulos. Les dice, por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Número 3, la iglesia va a despertar. La iglesia va a despertar. Amén. Mira, amados, la iglesia ha estado dormida. La iglesia ha estado adormecida, como cuando estás modorro, que no piensas bien, como yo antes de tomar mi primer taza de café. A veces estamos así la iglesia, y la iglesia por mucho tiempo ha estado como adormecida, en un estupor, aletargada. Se nota, la sintomatología de la iglesia nos hace ver que ha estado aletargada. Falta esa pasión, ese deseo, esas ganas, ese ímpetu por buscarlo, por seguirlo, por estar en su presencia, por darlo a conocer, por leer su palabra. Ha faltado y falta todavía más despertar en la iglesia. Mateo 25, cuando Jesús está hablando de esto, en este pasaje paralelo de las 10 vírgenes, dice, al tardarse el novio,
a todas les dio sueño. O sea, la iglesia por la tardanza ha entrado en este aletargamiento. Y tú lo ves en pecados, lo ves en angustias, lo ves en una iglesia ensimismada, demasiado egoísta, lo ves en una iglesia que no le interesan las cosas del Señor. Honestamente, déjenme les hablo así, honestote. A la iglesia no le interesan las cosas de Dios. A la iglesia le interesa su vida, sus negocios, que le vaya bien, que Dios me ayude. Y como gente me lo ha dicho en mi cara, no, pues es que Dios no me ayuda. Voy a una iglesia donde ahí Dios sí me ayude. Híjole, hermano, yo digo, despiértanos, Señor, a ti. Despiértanos a tu presencia. Una iglesia ensimismada, egoísta. Así es como está la iglesia. Y esto sucede, dice Jesús, porque se ha tardado su venida. Pero también hay un propósito. Él se tarda para que eso suceda. Y los que no son, no cuiden su aceite y no entren. Pero que los que sí son, de una manera por el Espíritu, guiados por Dios, sí despierten y tengan su aceite listo. Aquí dice, todas se durmieron, les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, versículo 6. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí también nos habla de un despertar que viene sobre la iglesia. Va a venir un despertar. Amados, este mensaje va a causar una de dos reacciones en nosotros. O nos bloqueamos en nuestro adormecimiento y seguimos en nuestros hábitos y en nuestros pecados y en nuestros vicios tóxicos, nocivos, dañinos, o despertamos para Él, para desearlo, para vivir como nunca antes. El apóstol Pablo en Romanos 13, en este contexto, versículo 11 dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Fíjate, esta palabra es profética. Ya es hora de despertarte del sueño. Amado, mi oración es que te hartes de vivir como vives y empieces a vivir diferente. Mi oración es que te canses de tus pecados, de las cadenas que te tienen allí atorado, de caminar en tus conceptos antibíblicos de un tipo de cristianismo que tú te inventaste, y empieces a caminar a la voz de tu espíritu, escuchando a tu amado y diciendo, sí, deseo caminar contigo. Dice, porque ahora la salvación está más cerca a nosotros que cuando creímos. Luego fíjate las siguientes palabras: la noche está muy avanzada, el día está cerca. El día está cerca. Por tanto, y aquí viene, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, que es lo que aquejaba al pueblo gentil y sigue aquejando al pueblo gentil, o sea, a todos nosotros. Necesitamos despertar para nuestro Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a orar un momento. Cierra tus ojos. Oraba yo en la mañana al Señor y le decía, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? ¿Qué quieres decirle? Que no quede como un conocimiento nada más, sino algo. Y yo sentía de parte de Dios que Él me decía, que mi iglesia despierte, que los que han estado dormidos hoy despierten. Señor, oramos eso, oramos que tú hagas despertar el corazón de tu iglesia, empezando con el mío. Haznos despertar a ti, Señor. Pero yo quiero decirte, bueno, mira, si tú has estado así dormido espiritualmente
y necesitas, porque creo que el Espíritu te lo está diciendo, necesitas despertar. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor y dile tú: despiértame, despiértame, Espíritu, despiértame. Yo quiero despertar a ti, anhelo despertar a ti, en el nombre de Jesús. No nos dejes iguales, no nos dejes como estamos, Señor, despiértanos a ti. Yo también quiero despertar, yo también anhelo, Señor, pero ven tu Espíritu Santo y pon esta carga, este anhelo, este deseo en mi corazón. Despiértame, Señor. Yo oro que tú despiertes a tu iglesia y empieces a romper dinámicas pecaminosas, empieces a romper afectos mal dirigidos. Empiece, Señor, en nuestro corazón a deshacer, Señor, conductas tóxicas que tenemos, Señor, y nos acerques a ti. Apaciónanos como la novia que ya se quiere casar, que ya quiere que llegue su día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar un momento esto, tu nombre. Ahorita cantábamos y vamos a decirlo. Tu nombre es más alto, tu nombre, Señor, trae esta revelación a nosotros. Despiértanos de que tu nombre está por encima de todo. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es Tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Despiértanos, Señor. Sobre todo Despiértanos, Señor. tu nombre más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo. Gracias, Señor. Trae una revelación mayor del que ha de venir sobre nosotros como iglesia. El que era, el que es y el que ha de venir. Revélate, pon una intensidad en nuestro corazón por conocerte en ese aspecto glorioso de tu segunda venida. Y yo oro, Señor, por quienes tienen que entregar cosas en sus vidas, ceder a pecados, humillarse delante de ti, Señor, reconociendo que no han vivido como tú nos llamas. Y oro en el nombre de Jesús para que esa gracia se derrame, para que podamos caminar contigo. Tú nos llamas como a la novia. Permítenos tener nuestras lámparas listas con nuestro aceite en su lugar para que estén encendidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.